de lo que es JSON en SQL Server. JSON es un lenguaje parecido al XML con sus diferencias. Pero JSON fue introducido a SQL Server en la versión 2016. Eh, Desde el 2016 en adelante se puede utilizar JSON dentro de SQL Server. Y el motor de SQL Server tiene ciertas funciones que te permiten leer JSON y utilizarlo dentro de tus aplicativos. ¿Okay? Primeramente vamos a pasar JSON. JSON no es otra cosa que JavaScript Object Notation. Es un tipo de almacenamiento de datos que no contiene esquema. Es utilizado en muchas bases de datos actuales. Si alguna de ustedes ha trabajado con MongoDB, ha trabajado con Dynamo, ha trabajado con Cosmos, todos esos bases de datos de lo que se conoce como NoSQL utiliza JSON. ¿Okay? Y son para utilizar lo que llamamos datos semiestructurados o no estructurados. Y semiestructurado me refiero a que no contiene una estructura definida. La estructura la puede declarar usted mientras va definiendo el JSON. ¿Okay? Los componentes del JSON en SQL se compone de tres partes. Se compone del key, que es la llave del JSON. Está el valor del JSON y está el tipo de llave. Y con esto me refiero a, si ven esta tabla que está aquí, todo lo que tenga un valor tipo 1 son strings. Todo lo que tenga un valor tipo 2 son numéricos, sean íntegros, sean floats, decimales. Todo lo que sea cierto o falso, un booleano, va a ser un tipo 3. Todo lo que sea nulo va a ser 0. Todo lo que sea un array va a ser 4. Y todo lo que sea un objeto anidado va a ser un 5. ¿Okay? Con esto me refiero a que si ustedes ven un valor parecido a este, eso es un tipo 4. Ahora, si el objeto anidado contiene llaves como estas adentro, entonces es un tipo 5. Es un objeto anidado, por ende tiene un tipo 5 en el valor. Y lo vamos a ver en breve. ¿Okay? Voy a ir rápido durante estas porque tenemos bastante material para hoy. Hay ciertas funciones principales. Está OpenJSON. Los que han trabajado con XML dentro de SQL Server se van a acordar de que existe un OpenXML con el que usted lee los XML. JSON tiene lo mismo. Hay un OpenJSON y usted puede leer utilizando el JSON Path. Está JSON Query. Y el JSON Query le permite a usted encontrar un objeto que esté anidado por el patrón. Y eso lo vamos a ver en uno de los ejemplos. JSON Value le permite encontrar el valor de una llave, usted dictando el patrón en donde se encuentra esa llave. JSON Modify no es otra cosa que cambiar un JSON. Si queremos hacer un update, un delete, un remove, todas esas cosas se hacen con JSON Modify. Y isJSON es una función que nos permite validar si el JSON es válido o no. O sea, si usted está creando un JSON o usted recibió un JSON, usted puede correr la función isJSON para saber si el contenido de esa columna o de ese archivo es un JSON válido. ¿Okay? Vamos a comenzar por ver un ejemplo de un JSON. Esto es un ejemplo de un JSON. ¿Okay? Este JSON contiene la primera llave, es la llave del componente. Y es porque como se creó este JSON, esa es la estructura. No quiere decir que todos los JSON tienen esta estructura. Y dentro del grupo componentes encuentra distintos nombres. Pero ¿qué sucede? Dentro del grupo componentes se encuentra otro componente. Eso quiere decir que este que está aquí es un tipo 5 porque tiene un objeto anidado dentro del otro componente. ¿Okay? Los que quieran entender un poco más cómo trabaja el JSON, yo les recomiendo que vayan a W3 Schools y allí hay muchísimos ejemplos de cómo trabaja el JSON. Pero para que vean con el tipo de archivo que vamos a estar trabajando hoy, este tipo de archivo contiene bastantes campos anidados y lo hice a propósito, cosa de poder ver las distintas funciones que tiene SQL
para leer los datos, sean simples, anidados o complejos. ¿Okay? Ahora, primero, ¿cómo logramos adquirir data dentro de SQL como un JSON? ¿Okay? Vamos a ver el primer round de ejercicio. Y el primer round de ejercicio no es otra cosa que un patrón sencillo. O sea, yo quiero las primeras 50 líneas de la vista Vendor with Contacts de la base de datos AdventureWorks, que es la que hemos utilizado en las anteriores. Así que si yo ejecuto esta línea, yo tengo mis 50 líneas de datos. Ahora, yo quiero que esos datos regresen hacia mí como valor JSON. ¿Qué yo hago en ese momento? Yo pongo la cláusula for JSON path. La cláusula for JSON path me dice a mí que todo lo que se encuentre aquí, yo quiero que lo serialices dentro de un JSON. Al nosotros ejecutar esta consulta, crea una sola línea, bien parecido a los que han trabajado con XML, que cuando usted la toca, tiene un objeto JSON adentro con cada una de las líneas que se encuentra. ¿Okay? Si usted se fija, la primera línea, el Business Entity ID 1510, con el nombre International, y es exactamente lo que hizo. Dividió cada línea como un objeto dentro del JSON. Esta es la manera más simple de convertir algo a JSON. Usted tiene la ejecución. Una vez usted tenga la ejecución, usted le añade la cláusula for JSON path y eso convierte todo. Alexander pregunta si se quedará guardado. No. Esto que estamos viendo aquí es la interpretación de Azure Data Studio o de Management Studio de esto. Si usted está haciendo un query, usted tiene que grabarlo como JSON una vez hace el resultado o exportarlo a alguna tabla o algún valor que usted desee. Esto simplemente es el retorno de la consulta. Así que esta es la manera más sencilla de hacer for JSON path sin especificar nada más. No siempre nos funciona para lo que queremos. ¿Okay? Como no siempre nos funciona para lo que queremos, vamos a pasar al segundo ejercicio en el que especificamos que queremos una raíz. O sea, queremos que todos nuestros resultados estén encapsulados dentro de un objeto. Y esto lo utilizamos para añadir la coma y luego la cláusula root de raíz. Root, y yo especifiqué que quiero tener una raíz de vendors with contacts. Eso lo que hace es que cuando yo ejecuto mi cláusula, todos mis resultados están dentro de un objeto llamado vendors with contacts. Esto nos ayuda mucho cuando estás haciendo un ETL complicado y necesitas subdividir ciertas cantidades de JSON. Lo podemos hacer a través de vendors with contacts. ¿Okay? Y así se utiliza la cláusula root. ¿Qué pasa? La cláusula root es incompatible con otras cláusulas y lo voy a explicar en breve. Así que hay cierto tipo de combinaciones que no se puede siempre hacer y las vamos a discutir ya mismito. ¿Okay? Una vez usted tenga su JSON root, si usted desea una raíz o no, usted la deja o la elimina. La próxima cláusula es lo que se llama with no array, o sea, without array wrapper. Si ejecutamos la cláusula simple de nuevo, vamos a conectar la cláusula simple de nuevo. Cuando la ejecutamos, vamos a ver que aquí, al principio, se encuentran unas corchetas cuadradas, unos brackets cuadrados. Eso significa que todo lo que está dentro de esas corchetas cuadradas son un array, es un arreglo de datos. ¿Okay? Muchas veces nosotros no queremos ese arreglo de datos. Queremos los datos tan simples como puedan venir. Ahí es donde utilizar la cláusula no array without array wrapper nos permite ejecutar la sentencia y que no nos añada los brackets cuadrados al principio y al final. Si usted está construyendo un array en el mismo medio de su código, muchas veces no queremos ese tipo de brackets. Con ese
con esa consulta se los podemos eliminar. Si van teniendo preguntas, las van haciendo al chat, que yo tengo el chat aquí a mi mano izquierda, la puedo ir viendo. ¿Okay? Así que esta cláusula without array wrapper, todo con líneas abajo, nos permite eliminar esa primera y última bracket cuadrado. Include nulls. ¿Qué hace include nulls? SQL Server para JSON, por naturaleza, si usted tiene un valor nulo o una columna no tiene valor, como el documento no es estructurado, no va a regresar a esa columna. O sea, si yo comento este valor y yo ejecuto esta consulta, van a ver que aquí, en estas dos primeras que están aquí, tal vez falten algunas líneas, algunas columnas, porque esas columnas no contienen valores. Si yo estoy trabajando con un sistema que requiere que todos mis documentos sean idénticos, yo puedo pasarle esta bandera que dice include no values. Cuando yo ejecuto esta consulta, y la voy a poner una al lado de la otra para que la puedan ver. Si se fijan, el suffix no estaba en este que está aquí. ¿Por qué? Porque en esta consulta, cuando yo la ejecuté, no tenía la bandera de include no values. O sea, estaba excluyendo totalmente la línea que no tuviera ese valor. Al yo pasar esa bandera, automáticamente él me añade esa columna con un valor nulo, pero me permite de que mi documento sea estándar si yo necesito que ese documento se estandarice. Esa es una de las grandes ventajas de esa bandera. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Okay. Pasamos a la próxima en lo que ustedes escriben alguna de las preguntas que tengan. So, include no values es bien favorable. Muchas veces estamos haciendo una consulta y no queremos pasar por el trabajo de especificarle un montón de cláusulas. Usted puede utilizar lo que se llama la cláusula auto. Y auto no es otra cosa, es que usted le dice a SQL Server, dame el JSON como mejor te parezca. Prácticamente es lo que es. Usted corre esta consulta y SQL va a analizar el set de datos y va a generar la consulta, el output en JSON que mejor le convenga para el tipo de datos que usted previene. Yo no utilizo nunca auto por el hecho de que a mí me gusta tener control de lo que produce. A mí me gusta que lo que yo estoy viendo en el productor y en mi resultado sea como yo lo deseo. So, auto es algo que sí lo pueden utilizar si lo necesitan, pero yo necesariamente no lo utilizo. ¿Okay? Tenemos aquí una consulta. Carlos Enrique, yo te contacto aparte para ese tipo de consulta, pues porque es un tema muy largo y nos podemos desviar significativamente. El ejercicio número 5. A veces queremos el JSON en nuestra propia manera. Queremos que los datos se organicen de cierta manera y queremos ver los datos a veces anidados, sin anidar, pero nuestra tabla no está anidada. ¿Okay? Ahí es donde poder hacer este tipo de consulta es bien favorable. Por ejemplo, yo tengo un Select Top 50 y tengo nombre, Contact Type. Ahora, toda la información del usuario, nombre, título, nombre del medio, apellido, yo le voy a cambiar el nombre y voy a poner contact.title. ¿Okay? ¿Qué pasa? Una vez yo especifico esto, yo estoy especificando el patrón donde yo quiero que se organice mi JSON. Y la ventaja de hacer este tipo de organización es que cuando yo ejecuto mi consulta, ahora mi información de contacto se encuentra dentro de un objeto llamado contact. Y puedo ir organizando por subpartes mis consultas de manera a que el JSON que produzca sea un JSON organizado y fácil de leer. ¿Ya? Y esto se obtiene
añadiéndole un alias con el patrón que yo deseo. Yo en este momento dije contact.firstname. Contact no existe, no es algo que existe en ninguna de estas partes, pero SQL cuando genera el for.json path va a crear un nodo que se llame contact y va a poner toda la información que yo especifiqué dentro de ese nodo. Esa es una de las grandes ventajas de SQL Server y de JSON. Te permite crear estos JSON bien organizados y bien complejos utilizando esta plataforma. ¿Okay? ¿Dudas y preguntas hasta ahora? Okay. El siguiente, como parte de crear nuestro propio JSON, a veces queremos crear ciertos arreglos dentro del JSON. Tengo una pregunta antes de seguir. Dice Lenin pregunta: saludos Carlos, ¿en qué ambiente recomiendas JSON versus XML? Móvil, desktop, web para recibir data ASIC. Honestamente, yo desde el año 2013, 2014 empecé a minimizar mi uso de XML, y desde el año 2016, 2015, 2016 lo que utilizaba es JSON totalmente. JSON es mucho más ligero, es mucho más liviano. Al momento de importar y exportar data es mucho más sencillo. XML tiene sus ventajas. La búsqueda de patrones dentro de XML es bien fácil. Pero es un poquito más complicado manejar XML por cuestión del tamaño. JSON carga súper rápido y es bien fácil de trabajar. Carlos pregunta: ¿existe alguna sentencia para obtener las keys con camel case? Podrías crear una función que busque lo que es camel case en específico. Vamos a ver las sentencias para ver los keys ya mismo, y tal vez eso te aclare alguna de tus dudas. En esta consulta yo estoy especificando que yo quiero los valores únicos de la columna specialty, ¿ok? Y luego de la vista store with demographics, y luego estoy haciendo un outer apply, ¿ok? Y ese outer apply estoy cogiendo el business entity ID y el nombre de la misma vista, donde la especialidad equivale a la especialidad, ¿ok? Y luego estoy declarando eso como DET, y la columna del JSON va a ser businesses, ¿ok? Y si se fijan, puse el alias de la columna en el alias de la tabla por el hecho de que esto regresa a un solo valor y no se puede poner el valor del JSON, el nombre del JSON en la consulta. Tienes que hacerlo aquí en el alias de la tabla. Luego yo dije aquí JSON query, y estoy usando la función JSON query porque yo deseo que lo que regrese de este valor lo trate como un JSON anidado. O sea, no quiero que le haga ningún tipo de escape, no quiero que le cambie nada. Quiero que me lo dé tal y como SQL Server lo regresó en JSON y lo anide a mi consulta. Y luego utilizo for.json path de nuevo y le añado una raíz de stores by specialty. Este es el tipo de cosas que yo hago muchas veces para poder anidar mis datos y congregar mis datos. Esta consulta, cuando yo la ejecuto, y vamos a ejecutarla contra esta base de datos, me genera este JSON, y este JSON es grande. Vamos aquí a darle formato. Cuando le doy formato, si se fijan, tengo mi raíz, Stores by Specialist, y después tengo especialidad montaña, y me va a traer todos los negocios que tengan especialidades de montaña. Y luego me va a buscar todas las que sean de road, y me va a traer todos los negocios que vendan una bicicleta con especialidad de road. Y después touring. Y lo que hice fue que agrupé mis datos por una categoría. Sí, hay datos repetidos, pero al momento de hacer un documento no estructurado o semiestructurado, tener datos repetidos es válido. Porque para efectos de lo que estoy intentando agrupar, esta compañía vende de este tipo de bicicleta.
Para los que no lo sabían, AdventureWorks no es otra cosa que una base de datos de una tienda de bicicleta. Por eso es que todo contiene este tipo de datos. Así que yo puedo anidar mis datos en cuestión a lo que es la bicicleta y me da el tipo de negocio que contiene cada una por yo hacer ese outer apply. Tengo una pregunta aquí de Sandy que dice, Carlos, hola, buenas tardes, excelente el contenido, gracias. ¿Recomendarías a un principiante hacer inserciones a la base de datos desde archivos JSON o conviene más utilizarlos para consulta? Depende de lo que tu aplicativo necesite. Yo utilizo JSON para migraciones. Por ejemplo, hay veces tengo sistemas donde yo migro data a sistemas como Snowflake o APIs que reciben un JSON y lo serializan y lo envían a otro lado. Muchas veces yo creo la consulta de tal manera que salga como JSON y así ese sistema lo reciba. Y cuando el sistema me envía un JSON, lo puedo colocar dentro de mis paquetes de SSIS y convertir todo ese JSON, leerlo e insertarlo en SQL Server. Eso puede ir de las dos maneras. Ahora, si no tienes necesidad de hacer JSON, si tus datos se pueden grabar tabularmente como serían, utiliza tabular. El hecho de que puedas hacer algo en SQL Server no quiere decir que lo que necesites es utilizarlo para cada cosa. Carlos pregunta, for JSON path al final de la sintaxis hace la conversión a JSON. Bueno, para guardar el archivo podrías utilizar una consulta en PowerShell, puedes utilizar un paquete de SSIS. Lo guardarías de la misma manera que guardarías una consulta regular. La única diferencia es que tu target, en vez de ser una tabla, sería un archivo adjunto. Yo tengo unos ciertos paquetes de SSIS que utilizan el flat file component, y una vez yo genere el JSON, cojo ese JSON, lo pongo dentro del flat file, y cuando grabo ese flat file lo grabo en Unicode con una extensión de .json y queda un archivo en JSON. Si lo puedes hacer a través de SSIS, solamente necesitas usar un flat file destination. Okay. Así que si vieron, con este tipo de consultas que son un poco más complicadas porque utilizamos JSON Query, utilizamos outer apply, utilizamos .json path, pero pude mover mis datos y organizar mis datos de manera a que me agrupara por lo que yo deseaba. ¿Okay? Así que esto es un poquito más avanzado en cuestión de lo que es el JSON path, pero una vez ustedes entiendan cómo JSON path funciona y no hay otra manera que practicar, se van a realizar que es súper sencillo. ¿Okay? Y la manera en que ustedes pueden trabajar datos es bien conveniente. JSON Path hace ciertas cosas, lo que se llama escapar. Y escapar no es otra cosa de que JSON necesita coger algunos caracteres especiales que tenemos en nuestro código y añadirle brackets o añadirle ciertas cosas. ¿Okay? Así que si yo llamo esta consulta que está aquí y selecciono la columna Carlos como nombre y un array, si se fijan, esto sería lo que sería un arreglo, 1, 2, 3, 4, 5 como array. Cuando yo corro esta consulta, tengo un gran problema, y es que SQL Server me puso el arreglo que yo tenía generado entre comillas. SQL Server no sabe que yo quiero que eso sea un arreglo. Él sabe que eso es una frase que contiene los números 1 al 5, coma delimitado. Al momento de yo generar esta consulta, SQL Server no entiende lo que yo le estoy diciendo. SQL piensa, ok, tú quieres estos dos, va a ser uno se va a llamar name y otro se va a llamar array. ¿Qué sucede? Ahí es donde la consulta JSON Query para leer es bien favorable, porque yo le estoy diciendo aquí a SQL, dame la columna nombre. Ahora quiero que me des una JSON Query de esta frase como array. O sea, quiero que el valor de esto lo leas como si fuera JSON. ¿Okay? Y cuando ejecutamos la misma consulta, el valor ahora es un arreglo. Ya no es una línea de texto. Ahora es un arreglo. SQL entendió que lo que yo quería hacer con eso era un arreglo de números. A SQL Server en JSON hay que darle los hints. Hay que decirle, no, esto es JSON, esto es un texto, esto lo puedes escapar, esto no.
JSON va a hacer ciertos cambios en sus datos. Por ejemplo, si a esto le añadimos un getUTCDate as today, ¿okay? Y corremos este patrón que está aquí, si se fijan, la fecha fue convertida a formato JSON, donde tiene año, mes, día, T para el tiempo, 22, 27, 52, pero el día, la fecha y el tiempo está dividido por una T. ¿Okay? Si usted le pasa alguna otra función, usted le dice, no, esto es tiempo Zulu, porque puede ser UTC, pero lo quiero convertirlo como Zulu, le va a añadir una Z al final. Así que no se asusten si ven una Z al final de su tiempo, eso quiere decir que está en UTC. ¿Okay? Como ahora mismo yo estoy trabajando desde mi computadora y mi computadora es local, no le puso la Z. Pero si usted está trabajando en un servidor Windows Server, lo más seguro le va a poner una Z al final. Así que SQL, cuando usted hace la función JSON Path o JSON Auto, automáticamente SQL va a manipular sus datos para eliminar caracteres extraños. Si tenemos aquí, si añadimos aquí ciertos caracteres como una doble comilla como esta, as quote, ¿okay? Si yo añado esa doble comilla, antes de la doble comilla, él le va a añadir el backslash. Porque el backslash significa que el carácter que le sigue está escapado. Y esa es la manera de SQL, de SQL y de JSON de proteger que este carácter que está aquí no rompa el string. Porque si usted elimina este carácter y pongo esto solamente, ya este JSON no es válido. Necesita el backslash antes del carácter que va a escapar. Y hay varios caracteres que SQL escapa por definición. ¿Okay? Así que de esa manera leemos datos de SQL Server a JSON. Ahora, discúlpeme, de esa manera traemos datos de SQL Server y los desplegamos como JSON. Ahora, ¿qué sucede cuando nos envían JSON? Cuando tenemos JSON y necesitamos leer lo que es el JSON. ¿Okay? Vamos a pasar ese ejercicio ahora. Queda media hora, tenemos tiempo suficiente. ¿Okay? En mi base de datos yo añadí, y vamos a conectarme a la otra base de datos. Y esta es una base de datos que yo hice para este ejercicio. En esta base de datos tengo un récord que contiene este JSON que les enseñé anteriormente. ¿Okay? Y este JSON está insertado dentro de una fila con el tipo nvarchar max. Y yo la cargué dentro de una variable llamada JSON. La variable la pueden llamar como ustedes quieren. Yo la llamé JSON por cuestión de... como ya sabemos, dentro de este... Y vamos a dividir esta pantalla en dos. Y vamos a poner el sample JSON aquí para que lo puedan ver. ¿Okay? Si ustedes se fijan, lo primero que yo deseo es utilizar mi variable OpenJSON. Mi función OpenJSON. Y esa función me va a permitir a mí leer el valor que esté dentro de ese blob que yo le asigné a esa variable. Y luego tengo que pasarle el patrón que yo deseo leer. ¿Okay? Ese patrón es components. O sea, yo deseo leer todo lo que esté dentro de esto que está aquí. ¿Okay? Si corremos esta función ahora mismo, vamos a ver que me trae varios valores. Quiere decir que este arreglo que está aquí contiene 10 componentes. ¿Okay? O sea, yo tengo 10 componentes dentro de este archivo. Y si se fijan, todos son tipo 5. ¿Por qué todos son tipo 5? Porque todos son componentes, todos son objetos dentro de ese valor. Y aquí está lo que les estaba mencionando al principio de la charla. Si se fijan, tenemos una columna llamada key, una columna llamada value y una columna llamada type. Al ser type, todas son 5, quiere decir que esto es un objeto SQL. ¿Okay? Y esto que está aquí es la llave. La llave 0 es la primera posición. Todo en JSON es zero based. Empieza en 0 y termina en el número que termine. Es de 0 a n. O sea que esta 0 que está aquí es mi primera llave. Es esta llave que está aquí.
que el nombre es enter safe. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Okay? Y esta es la manera más sencilla de yo leer lo que tengo dentro del JSON. ¿Qué sucede? Tal vez yo deseo 3 columnas dentro de ese JSON. Como yo deseo solamente 3 columnas dentro de ese JSON, yo voy a utilizar la cláusula with. ¿Okay? Y la cláusula with no es otra cosa que yo decir, ok, name es un varchar 100. Y si se fijan, solamente estoy dejando un espacio. Y se encuentra en punto .name. ¿Okay? Y luego pongo otra columna y voy a decirle type. Y type es un varchar. Ponle 50. Por eso de... Y se encuentra dentro de punto type. Ahora, yo solamente quiero name, type y quiero date. So, date created, datetime, y se encuentra dentro de date created. Esta cláusula que se encuentra aquí es case sensitive. O sea, si usted escribe una mayúscula que era minúscula, no va a encontrar los datos. Ahora yo dije, dentro de todo esto que está aquí, yo solamente quiero esos datos. ¿Okay? Si yo ejecuto esta consulta de nuevo, convertí eso dentro de una consulta que solamente me trajo los datos que yo quería. Ya no voy a ver key, value and type. Ahora voy a ver datos que se encuentran dentro de ese primer componente. Y si se fijan, los datos ya no tienen... los datos no van a tener líneas, no van a tener el tiempo entre medio de los datos. Automáticamente solamente van a tener el datetime. Esto de hecho yo lo puedo haber convertido a date, porque las que tengo aquí son date, no son datetimes, y me hubiese ejecutado mucho mejor. Se fijan, Energy Safe es un picker que se creó en el 2019 5.16, y lo que hice fue con la cláusula with fue darle un esquema que yo quiero que lea dentro de ese valor. Si usted tuviera datos anidados, esta cláusula de with no debe utilizarla dentro de su primer statement. Y lo vamos a ver en el siguiente episodio. ¿Okay? Vamos a cerrar este episodio que está aquí y vamos a ir a los datos anidados. ¿Okay? Vamos a conectarlo a la misma base de datos. ¿Qué yo estoy haciendo en esta consulta? Ahora, dentro de mis componentes, yo tengo que si voy aquí, voy a ver que tengo un components y tengo el componente 1, el componente 2. Pero el componente 2 tiene un componente como parte de ese componente. O sea, tengo un componente anidado. Ahí es donde yo, entonces, le digo, yo quiero hacer lo mismo. Un select from OpenJSON. ¿Ok? Al valor de componentes llamado, y le voy a dar un alias a esto de C. Y luego voy a hacer un outer apply a otro OpenJSON, pero en vez de utilizar addJSON voy a utilizar el c.value, donde la llave sea componente. Estoy diciéndole a SQL, quiero que abras este JSON, me des el valor que se encuentre dentro de esta llave, y dentro de esta llave busques que se encuentre esta otra llave y me des el valor. ¿Okay? Cuando yo ejecuto esta sentencia, ahora tengo las llaves que se encuentran al principio y las llaves que se encuentran anidadas. Vamos a cerrar este JSON por un momento para que veamos algún segundito aquí. Si usted se fija, esta llave que está aquí, las dos contienen un valor de 0. La llave en ambas es 0. Pero la segunda columna de llave es 0 y 1. Quiere decir que estas dos que están aquí es el mismo valor. Pero la llave anidada es distinta. ¿Okay? So, dentro de la llave 0 se encontraba la llave 0 y se encontraba la llave 1. Y así subsiguientemente. Esta que está aquí no tenía ningún componente anidado. Por ende, simplemente va a regresar como nulo. ¿Okay? El trabajar con queries anidados puede ser un poquito complicado. ¿Okay? Pero una vez usted le encuentre el valor, usted va a ver que se va a hacer un poquito más fácil navegar por lo complicado que puede ser el JSON.
Ahora, en este momento aquí tenemos mucha información. Esto está repetido por el hecho de que esto no es único y por ende voy a seguir repitiendo ese tipo de información. Dudas, preguntas hasta ahora. No veo muchas preguntas en el chat. Quisiera que hagan las preguntas que tengan que hacer, cosa de poder aclarárselas en vivo. Si se fijan, estos datos están repetidos por el hecho de que estas que está aquí son distintos. ¿Cómo yo resuelvo este tipo de problema? Vamos a ver el tercero. Ahora, ¿qué yo hice? Yo tengo el mismo blob, la misma cláusula, from JSON. Sí, claro que sí, te enseño el archivo 5 ahora. Déjame abrir el segundo episodio. Ok. Se fija aquí, no hay null. Si abrimos el archivo JSON, okay, y lo voy a poner aquí, y vamos a cerrar el componente 1, el componente 2, 1, 2, el 3. El 3 es este componente. En el 3 no hay nada anidado. Si se fijan, el componente it's null. Por eso es que en esta cláusula este componente salió nulo. Porque estos tienen un componente anidado, pero este que está aquí, el número 5, no contiene ningún componente anidado. Por eso fue que esta línea que está aquí, la línea de Metcom, vino como nulo en este componente que está aquí. Porque no encuentra ninguna anidación. ¿Okay? Vamos a proseguir. Si ven ahora, mi cláusula aquí es idéntica. Y mi cláusula aquí es idéntica. Lo único que cambió fue que yo le dije, oye, yo quiero la llave. Y ahora voy a utilizar la función JSON_value. Y le digo, quiero que dentro del valor de C me des la llave de nombre. Y dentro del valor de D me des la llave del key. Y luego me des el valor, el JSON_value del nombre. ¿Ok? Cuando yo ejecuto esta consulta, ahora me va a dar el nombre, o sea, este nombre es el mismo porque es la misma llave, pero dentro del 0 está esta llave y está esta llave. O sea, en vez de yo obtener todo aquel objeto de JSON, simplemente le dije no, ahora yo quiero JSON values. Quiero valores dentro de ese valor de la variable del primer nivel, del segundo nivel, del tercer nivel. ¿Okay? Y así es que se utiliza el JSON value. El JSON value me permite a mí ver qué valor se encuentra dentro del nodo de un objeto. ¿Okay? Ahora, si ustedes se fijan, yo siempre dejo el key. ¿En qué me ayuda el key a mí? El key me ayuda en el hecho de que cuando yo necesite encontrar un valor, utilizando las llaves las puedo encontrar. ¿Okay? Voy a comentar esto aquí un segundo y Lenin, te contesto tu pregunta en un segundo. Si se fijan, yo quiero localizar el valor que se encuentra, o sea, el objeto que se encuentra dentro de 0, 0, o sea, el componente principal 0, el subcomponente 0. Yo utilizo JSON query y leo el valor de la consulta y esto me da exactamente ese nodo. Me dice ese nodo que está ahí contiene ese valor. Porque estoy utilizando JSON query y estoy utilizando JSON path. JSON path no es otra cosa que esto. Dentro del componente el que está en la posición 0 y dentro de ese componente el que se encuentra en la posición 0. ¿Okay? Lenin pregunta, ¿JSON tiene algún límite de tamaño o estructura? No. JSON puede ser tan complicado como usted quiera. Mientras más complicado y mientras más grande, más difícil es leerlo. Y cuando recibes un JSON en SQL, ¿hay forma de validar si es válido? Sí. Ok, si usted tiene, sabemos que yo le asigné esta variable que está aquí, le asigné el JSON. Yo puedo decirle es JSON, ok, add JSON, y esto me va a retornar un booleano, un 1 o un 0.
Si el JSON que yo escribiera fuera incorrecto, esto regresaría como 0. Y ahí yo puedo saber que el JSON está inválido. Eso me ayuda a mí a cuando yo estoy haciendo migraciones, por lo regular yo pongo un if. Si este JSON es válido, haz esto. Si no es válido, ejecuta un error y déjame saber que X o Y JSON eran inválidos. Y así usted minimiza la cantidad de errores en su código. Como les estaba comentando, si vemos esta consulta que está aquí, vamos a ver que dentro del valor 0, en la llave 0 se encuentra EnterSafe y Margo. EnterSafe es la llave 0 y la subllave 0 es Margo. Si yo le doy clic a esta consulta que está aquí, tengo a 0, es un tipo sección, y puedo ir escogiendo los valores que yo desee. Vamos a verificar aquí. Y este Margo no es otra cosa que la llave completa dentro de ese valor. Ahora, si yo le hubiese dicho esto, JSON value .name, ahora le estoy diciendo, quiero que me des el valor que se encuentra dentro de esta ruta. Y al yo ejecutar esa consulta, simplemente me va a traer lo que yo pedí. ¿Okay? Me va a decir que el valor es Margo. ¿Okay? ¿Duda? ¿Pregunta? Y de hecho, esta consulta la podría correr sin el for JSON path y simplemente me va a traer el valor. No necesito ejecutarlo como JSON de nuevo. ¿Okay? Lo tenía ejecutando como JSON porque estaba utilizando un JSON query y quería poder darle clic y que abriera la ventana. Eso es lo básico de cómo leer ese JSON con SQL. JSON es un poquito complicado y si tienen dudas o preguntas me contactan a través de LinkedIn o a través del grupo y yo con gusto les explico. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede? Una vez ya sabemos cómo localizar una consulta, cómo llegar hasta cierto patrón, necesitamos saber cómo modificar un JSON. Y ahí es donde modificar el JSON viene a la mano. Si ustedes se fijan y corremos esta consulta que está aquí, y vamos a utilizar Vacation Agency de nuevo, yo tengo mi llave y tengo mis llaves de nuevo. Tengo Energy Safe, Margo, y estas dos columnas que yo estoy llamando no existen. Estas dos columnas que están aquí no son columnas que se encuentran dentro de ese JSON. Yo estoy haciendo un query con un JSON value y se fijan, aquí estoy haciendo un JSON value y aquí estoy haciendo un JSON query por el hecho de que esto va a ser un arreglo y esto va a ser un valor. ¿Okay? Esto va a ser un valor y esto va a ser un arreglo. Ahora mismo esos dos valores no se encuentran dentro del JSON. Yo voy a hacer un update a la tabla blobs y voy a decirle un set blob content, que es como se llama la columna que tiene el blob, o sea el JSON. Y voy a utilizar la función JSON modify. Si yo utilizo la función JSON modify, yo puedo decirle el patrón que yo quiero. Ok, ahora yo quiero que el primer componente, que se llama EnterSafe, es el 0. Y el próximo componente, el nombre de ese componente, que es este que está aquí, que es Margo, ahora se va a llamar Dynamics. Si yo ejecuto esa consulta y volvemos y leemos el query, ahora esa llave ya no se llama Margo, ahora se llama Dynamics. Y yo hice un JSON modify diciéndole el blob que quiero modificar, la ruta al texto que quiero modificar, incluyendo el nombre de la columna que quiero modificar y el valor nuevo. ¿Okay? Ahora, digamos que yo quiero añadir una columna nueva al JSON. Como JSON es un documento semiestructurado o no estructurado, yo puedo añadir columnas, yo puedo quitar columnas, puedo añadir arreglos como yo quiera dentro del blog. ¿Okay? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a hacer otro update. Voy a decirle set content y voy a utilizar de nuevo el JSON modify. Y voy a decirle, quiero que el contenido de ese blog vayas a esta ruta que está aquí
Y recuérdense que esto no existe dentro del JSON. Si yo expando ese JSON un momento, y ustedes se fijan, dentro de este componente no existe nada que se llame display name. ¿Ok? Yo voy a ejecutar esta consulta. Y ahora cuando yo leo el blob de nuevo, ahora ese valor fue añadido como una llave nueva. O sea, yo puedo añadir y quitar llaves en cualquier momento que yo desee dentro de mi JSON al ser un documento semiestructurado. ¿Okay? Vamos ahora a utilizar esta función que se llama JSON Modify de nuevo. Pero si se fijan, añadí el texto append. Cuando usted añade el texto append, quiere decir lo que yo añada dentro de este valor en la ruta que sea, va a ser un arreglo, no va a ser un valor sencillo. O sea, yo le estoy diciendo este arreglo que ya existe o un arreglo nuevo. En este caso, aliases no existe. Estoy creando un alias nuevo. Estoy creando una columna nueva. Voy a hacer un arreglo. Si yo ejecuto esta consulta, cuando yo ejecute aquí, voy a ver que ahora tengo un arreglo. Dentro de esa columna, dentro de esa fila, se encuentra un arreglo. Y el arreglo sabemos que es un arreglo porque contiene los brackets a ambos lados. Ahora yo digo, esta compañía tiene más de un alias. Yo quiero añadir otro valor a ese alias. Usted lo que hace es que corre otro append de nuevo. JSON Modify, la misma ruta, el mismo columna, y le añade uno más. O sea, yo pudiera venir aquí, correr esta consulta, y ahora cuando yo corro, ese arreglo contiene más de un valor. Y yo voy estructurando cómo se ve la data de momento. Si yo ejecuto una consulta aquí, si yo ejecuto esta consulta ahora y le doy aquí copy, vamos a abrir esto aquí y vamos a ponerle un paste. Si ustedes se fijan ahora, dentro del segundo componente se encuentra un arreglo llamado aliases y se encuentra una columna nueva llamada display name. Ese arreglo y esa columna no existían. Se insertaron utilizando JSON Modify. ¿Qué pasa? Ya yo no deseo ese display name. Ese display name ya no me gusta o ya no pertenece al JSON. Lo que podemos hacer es que cerramos. Vamos a cerrar esto aquí un segundo. Y vamos a ir a Modify de nuevo. ¿Okay? Y ahora yo voy a ir al misma llave. Pero en vez de yo pasar esto, le voy a decir no. Esto lo que hace es borrar. ¿Ok? Si yo le digo aquí y corro este valor, ahora cuando yo voy a mi blob, ya display name no existe. Yo le dije lo que existía aquí es nulo, se eliminó. ¿Ok? So fue removido totalmente de mi JSON. ¿Ok? Nos queda poco tiempo, así que voy a ir un poquito avanzando. Estamos ya casi terminando. Si tienen preguntas, por favor, háganlas para poder tener tiempo y contestarles. Así que de esta manera, utilizando JSON Modify, podemos ver cómo se modifica un JSON, cómo se añaden valores a un JSON, cómo se elimina. Sí, podrías hacerlo. Carlos Enrique pregunta, en JSON Modify, en su ejemplo, ¿es posible utilizar algo similar a un where para modificar más de un registro y no referirse? Puedes utilizarlo. Si estás en 2016, no. Si estás en SQL 2016, este valor que está aquí, la ruta tiene que ser específica. En SQL 2017 en adelante, tú puedes añadir concatenaciones, puedes añadir valores dinámicos dentro de esta línea. En este ejercicio que tengo ahora mismo, lo que tengo es un solo JSON por cuestión de explicarles cómo era. Pero podrías hacerlo. Puedes también utilizar Dynamic SQL. Y con Dynamic SQL podrías ir generando las consultas según se vayan generando para saber en dónde se encuentra cada cosa. ¿Okay? Y te voy a explicar un poco más en la próxima porque todavía nos queda un ejercicio en el que quiero enseñarles cómo se comparte
el uso de un CTE dinámico con este tipo de consulta. Así que sí, podrías modificar más de una, solamente que requiere un poquito más de trabajo en cuestión a lo dinámico de la consulta. ¿Okay? Por último, nuestras consultas pueden ser recursivas, por el hecho de que muchas veces necesitamos ir y navegar por todas las llaves que tenga un componente, y si ese componente está anidado muchísimas veces, una dentro de la otra, terminamos con una consulta que sea kilométrica, con un montón de outer applies para intentar, ¿sabes?, navegar toda la dificultad y la complejidad del registro. A ese punto es donde viene utilizar algo como esto. Esto es un bono para la clase de hoy, prácticamente. Esto es lo que se llama un CTE recursivo. Yo discutí este mismo ejemplo en el episodio de los CTEs, que está en mi canal de YouTube. Y si se fijan, yo estoy haciendo un select, ¿okay?, de la tabla blobs, donde estoy haciendo un cross apply al blob content. O sea, estoy leyendo de la tabla, luego estoy corriendo a la función en el blob content, donde el blob ID es igual a 1, o sea, el primer blob. Si eliminas este where statement, puedes pasar por todos los blobs que se encuentren, o todos los JSON files que se encuentren dentro de tu tabla. Y luego estoy haciendo una unión a mi CTE, por eso es que es una CTE recursiva. Y estoy haciendo un cross apply al valor de los componentes. O sea, esta CTE va a buscar todos los componentes y luego va a hacer una unión en los subcomponentes, y va a seguir haciendo eso hasta que no encuentre más subcomponentes. ¿Okay? ¿Qué hace este tipo de CTE? Que si yo corro esto que está aquí, nos da todos los valores, y no tan solo eso, nos va mostrando la ruta compuesta de nuestros valores. Un CTE como este es lo que puedes utilizar cuando necesitas modificar muchos. Porque si yo necesitara modificar muchos, yo podría decir aquí from CTE where type equals picker Ahora yo sé que tengo type equals picker. Yo puedo correr ahora esto que está aquí y decirle into paths. ¿Okay? Por eso de. Y yo cargué esos 6 valores a esta tabla que está aquí. Ahora, si yo vengo aquí y hago update b from blobs join path, okay, join path on. Voy a hacer 1 igual a 1 porque ahora mismo no había ningún delimitador para nosotros poder. Michelle, yo estoy utilizando ahora mismo Azure Data Studio. Okay. From blobs b join path equal 1. Y voy a decirle que blob content es igual a JSON modify y vamos a coger aquí el texto del JSON modify. Discúlpame que le di donde no era. Y tengo blob content. El patrón va a ser el path del patrón. Y quiero que sea concat. Y me perdonan si esto no funciona, pero como estoy aquí en el punto type, y quiero que sea nulo. Okay, vamos a correr esta consulta.
Vamos a hacer un select aquí. Blobs. Select B. Oh, set. Ok. Si corro esta consulta ahora, me afectó un JSON. Ahora, si yo corro esta consulta de nuevo y elimino el into path, type picker, déjame hacer un select aquí para asegurarme de que mi select from path. Podrías hacer algo como esto. Obviamente te requiere un poquito más de líneas de código. Requiere un poquito más de línea de código, pero este tipo de función que tienes aquí no necesariamente te va a funcionar en SQL 2016 en adelante, en antes, por el hecho de que SQL 2016 no te permite utilizar ejecuciones que sean dinámicas para JSON Modify. Lo que sí podrías hacer es generar algo como esto, donde tienes select update blobs set blob content equals y coge todo este que está aquí, y si corres esta consulta y generas este tipo de consulta, podrías entonces ponerlas aquí y ejecutarlas. Aquí no necesitas el concat, por eso es que me dio ese. Vamos a eliminar todo este código. Y entonces podrías ir corriendo, o sea, cada consulta. Y donde tengo aquí, requiere una coma. Aquí. Y este tipo de consultas dinámicas, si las vas a hacer, yo te recomiendo entonces que uses query dinámico y las utilizas con SP Dynamic, SP Execute SQL, y las puedas correr. Y por eso es que no estaba. Me perdonan la improvisación, pero como me hicieron una pregunta, quería mostrarles cómo. Ok, ahora sí. Si cogemos esto que está aquí. Ok, ahora sí que podemos ejecutar todas estas consultas. Y cuando usted ejecute esta que está aquí, debería no traerle ningún picker, porque eliminamos todos los datos que estaban dentro del picker. Así que podemos, con la CTE recursiva, obtener toda la línea del componente, de dónde se encuentra cada componente, y entonces correr nuestras optimizaciones desde ahí. Irama pregunta: ¿recomiendas entonces el uso de CTE recursivos para lectura de JSON? Para migraciones, para ciertas cosas sí. Para uso diario, no. Si estás leyendo un JSON y sabes la estructura y sabes dónde tienes que buscar, pues
es mejor utilizar cross apply y outer apply. Si desconoces el patrón de cuántas indentaciones tiene tu consulta y necesitas llegar a la raíz de todas tus anidaciones, sí, entonces necesitas un CTR recursivo porque no hay otra manera. ¿Okay? ¿Alguna duda o pregunta? Estamos 2 minutos por encima del tiempo, pero quería ya que vieran sí, una vez yo termine de corregir este último ejemplo, yo se los hago llegar a través del grupo para que tengan la consulta. ¿Ok, Dairo? ¿Alguna otra duda, pregunta acerca de esto hoy? Si tuvieran alguna duda o pregunta, aquí como pueden ver está mi LinkedIn y está mi blog. En ambos me pueden escribir. También me pueden escribir sus preguntas en el grupo de Aprendiendo BD con bases con SQL Server. Recuérdense que mayo 2 y 3 es el SQL All Inclusive, no se lo pierdan, va a estar excelente. Así que las publicaciones están alrededor de la página. Irama me pregunta por último, ¿conozco la estructura? ¿Sigo con el...? Sí, si conoces la estructura, sigue con el cross apply, va a ser mucho más performance. Lenin, si tienes preguntas o dudas, aquí en la página están los 2 barcodes. Esos 2 barcodes son para mi blog y para mi LinkedIn. Me puedes enviar un request al LinkedIn o me puedes seguir en mi blog y enviarme un mensaje a través del blog. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos hoy por estar aquí de nuevo. Gracias por sacar un poquito de su tiempo para atender este tipo de charlas y hasta la próxima. Chao.